En un tiempo en el que la ternura y los sentimientos no parecen un valor en alza, Manolo Gómez Pereira insiste en convocar nuestro lado romántico, cosas que hacen que la vida valga la pena. Sigue la pista de un parado exalcohólico y una funcionaria divorciada que deciden probar suerte en la caprichosa ruleta del amor. Vamos a saber más cosas de esta película rodada en un Madrid barrial en el verano del año 2003. Ayer conocí a un tío que no estaba mal. Te he dicho que tengo una hija. Yo 2 hijos. Y me invita a la comunión de su hija. Anda, pues mira que apañado. ¿Y qué hago yo en la comunión de su hija? Follar. Cuando te llamé cometí un error. Pues comete 2. Ya he cometido 2. 3. Ay, no puedo, es que no puedo contigo. Si me ganara 300.000 pelas al mes, no estarías tan mosqueada. ¿Qué tendrá que ver el dinero? Pues mucho, desgraciadamente. Porque yo te gusto. Hortensia, infeliz oficinista, adicta a los somníferos. Su marido la cambió como cambió de coche, por un modelo más nuevo. Hortensia dice no cuando quiere decir sí. Y se queja pero se deja porque en realidad tiene muy poca fe en el amor. Soy una cerda desesperada. Jorge, entusiasta y desubicado profesor de autoescuela, separado, en paro por culpa de una desgracia, exalcohólico. Yo tengo la culpa. De todo. Desde Adán y Eva, de todo. Hortensia es nada menos que Ana Belén. Jorge es nada menos que Eduard Fernández. Ambos descubrirán poco a poco que nunca es tarde para rehacer sus vidas y para ellos invierte un poco de humor e ilusión y se dejan a un lado prejuicios, pastillas y alcohol. Yo tomo Lesatin. Han rebajado la dosis 2 diarios. A mí me han quitado los Fidal. Eso y mucho más es cosas que hacen que la vida valga la pena. El regreso de Manuel Gómez Pereira a un terreno que conoce muy bien, la comedia romántica. Que se te va, capullo, que se te escapa. Que me acompañe. Ay, no, que se vaya, que se vaya. Optimismo, cierto escepticismo, una pizca de ironía y un barniz de tragedia, como la vida misma. Hay tantas cosas que no puedo hacer y que hago. Enamorarme, por ejemplo, de una reina. Por los fotogramas de esta película pasean presencias de lujo como José Sacristán, María Pujalte, Rosario Pardo o Carmen Balaguer, y curiosos invitados como Fernando Colomo, Yelma Nierga o Iñaki Gabilondo. Las películas de amor. Hay que follar, te guste o no. Como el comer. Si no te vuelves una anoréxica sexual y no hay quien te deshaga los nudos. Vale. ¿Terminarán estos dos animales heridos lamiéndose las heridas el uno al otro? ¿Y si resultaran ser las dos mitades de una misma naranja? Tal vez juntos, Hortensia y Jorge lleguen a comprender que puedan ser un poco más felices y encontrar las cosas que hacen que la vida valga la pena. Pues para hablar de esta estupenda comedia romántica nos acompañan hoy en plató el director de la película, Manolo Gómez Pereira. Buenas noches. Buenas noches. Y vienes acompañado de tus dos protagonistas, nada menos que Ana Belén. Buenas noches. ¿Qué Ana. tal? Buenas noches. Encantados de tenerte aquí. Eduard Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar contigo, que eres el artífice de la obra. Desde que rodaste en los años 90 Salsa Rosa, ya hablar de ti es hablar de la comedia moderna española, de la comedia sofisticada y elegante. A través del sentido del humor consigues exorcizar nuestros fantasmas, hablar de nuestros vicios, de nuestros miedos, de nuestras extravagancias, un poco de todo. Consigues analizar el entorno a través de la risa. Si juntamos un poquito de azar, un poquito de destino y mucho, mucho amor, pues entre otras muchas cosas, claro, nos salen éxitos de tu mano, como han sido Todos los hombres sois iguales, Boca a boca. El amor perjudica seriamente la salud. Y esta es una película muy Gómez Pereira, aunque no la hayas escrito tú, que es una de las pocas que no, en la que no has puesto pues la creatividad sobre el folio, sí, en imágenes. Dime qué te sedujo de esta historia que te proponía, creo que Oristrel y Yolanda García Serrano, corrígeme si no, si fue uno de los dos. ¿Quién te propuso la historia? Sí, fueron los dos y además los dos. Y fue casual porque además en ese momento no estaba con otra historia, entonces se cruzó una primera versión, una escaleta, y la leí, pero por curiosidad y por esas cosas también un poco como que de pronto intuición, ¿no? Por esas cosas que te cuentas de lo que hablaba la escaleta y tal, y qué es lo que planteaba, ¿no? Y cuáles eran los personajes. Y entonces, bueno, pues dentro de la sencillez de la exposición de los personajes, ¿no? De que quizá no había esa sofisticación, ¿no? De unos personajes que estaban en una altura determinada, ¿no? Y
que eran personajes muy corrientes, ¿no? Y que te los podías encontrar en la calle, a la vuelta de la esquina. Muy identificables. Claro, y que son un poco supervivientes y además coincidía también con una preocupación que tenemos todas esas obsesiones, esas neuras que de pronto te da por pensar, ¿no? Que perdemos el tiempo pensando y tal, y entonces, bueno, pues coincidieron muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa coincidencia y en ese momento se cruzaron tantas cosas que bueno, esta película la quiero hacer. Y de todas maneras te apetecía hacer una historia sobre una mujer de 40 y algo, ¿no? Sí. Vamos, me ha parecido leer que tenías muchas amigas con las que compartir un montón de criterios, de soledades, de deseos frustrados, de que de alguna manera se les para la vida en un momento y sí, tenían que desbloquearla, y te interesaba hablar de eso también, ¿no? Claro, porque es como una segunda oportunidad, o sea, es cuando te encuentras con amigas o te vas a tomar una copa por la noche, entonces hay como una especie como de escaparate, ¿no? De mujeres que tienen que volver a empezar, ¿no? Y que a algunas les da mucha pereza y otras no, ¿no? Pero en general es como volver a empezar una vida que de pronto se la han dejado y que tienen que plantearse cosas y que se ha deshecho una familia, que se ha deshecho pues muchas cosas que a lo mejor ellas tenían idealizadas, ¿no? Entonces tienen que plantearse algo distinto, ¿no? Entonces en esa decisión a veces está o pararse, ¿no? Y entonces entrar en una rutina o de pronto encontrar un príncipe azul de alguna forma y tirar para adelante, ¿no? Aunque ese príncipe azul parezca que no te va a dar lo que tú quisieras, seguramente guarda un montón de secretos, ¿eh? Elo, por lo bien. Azul, no sé. Un poco morado. Un poco morado. Bueno, Ana, vamos contigo, pero ¿cómo vamos a presentar a una de nuestras grandes damas de la escena, artista multidisciplinar que lo hace todo bien? No se puede presentar a Ana Belén, Dios mío, es una de las personas más queridas del mundo de nuestra cultura, más admiradas, es verdad. Gracias. Vamos a nombrar solamente algunos de los títulos por los que has pasado cinematográficamente hablando. Sonámbulos, La corte del faraón, Demonios en el jardín, La casa de Bernarda Alba, etcétera, etcétera, etcétera. Y habías trabajado con Manuel con éxito en esa pareja, de hecho, en El amor perjudica seriamente la salud, y él sabe sacarte de alguna manera tu vis cómica. ¿Qué te planteaba con este nuevo proyecto que te apetecía hacer? Bueno, me planteaba lo que ha dicho Manolo, acercarnos a unos personajes tan, de verdad, tan a ras de suelo, tan anónimos que muy probablemente, si no te fijas, pasan por tu lado y no te des cuenta de que existen, ¿no? Entonces era hacer todo lo contrario del trabajo que habíamos hecho en la anterior película, ¿no? Que era todo glamour, era como lo high, todo como súper y tal. Entonces esto era un trabajo para mí tan de humildad, ¿no? Tan pegado a la tierra, tan de reencontrar, que es un poco de lo que habla la película, de encontrar pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas en la interpretación, pequeñas cosas muy a nivel de sentimientos y además sentimientos muy, yo creo que era una película muy de dejarse llevar. Están muy bien dibujados los personajes, sí, muy bien, los lees y son tan reconocibles y que por eso a mí me daba miedo, porque decía, joder, son tan de verdad que a veces piensas que el cine, ¿no? De repente tiene esa cosa como que has mitificado, ¿no? Del cine, porque a mí me ocurre, ¿no? A pesar de trabajar y de estar dentro de él, pero has mitificado, ¿no? Y entonces acercarte a la verdad de las cosas a veces te da un poco de miedo, ¿no? Pero fue fantástico, y te dejaste llevar, como te dice Pepe Sacristán. Joder, Pepe, déjate llevar con esa voz. Pues me dejé llevar absolutamente, sí, con plena confianza en Manolo. Sí. Luego en el coloquio ya os preguntaré cómo ha sido todo el proceso de ensayos y eso, cuando ya el espectador conozca los personajes. Bueno, creo que hicisteis además un retiro espiritual, entre comillas, en el Escorial. Muy espiritual. Desde luego, Eduard, puedes presumir de tener una de las carreras pues más sólidas de este momento, actor imprescindible. ¿Dónde tienes tus 2 Goyas? ¿Dónde los guardas? En el baño. Dios mío, en el baño. Pero no hay váter. Un sitio un poco indiscreto, ¿no? No, para el cabezón. hay un grifo que goteaba y están los dos mirando a ver si gotea o no y me dan el toque. 2 Goyas, uno por En la ciudad, de Sesgay, con el que has trabajado también en su última película, ficción, y por Fausto 5.0 de Alex Ollé y Isidro Ortiz. 2 personajes absolutamente distintos, como ocurre con el Jorge de esta película, que de repente pues descubrimos a un Eduard tremendamente diferente, un personaje lleno de matices. ¿Cómo te aborda Manolo para
conquistarte o cómo es el proceso de sumarte a este proyecto que veías en el que no tuvieran los demás? El otro día, no lo sé, eso es cosa de él, porque me eligió, pero el otro día me acordaba de dónde estaba el día que me llamaste para ofrecerme el proyecto y lo que te reías cuando hablabas conmigo por teléfono. Iba a hacer una comedia, estaba en una plaza de Barcelona, no recuerdo cómo se llama, hablando. Y lo que se reía cuando me lo ofrecía, tú y Ana, digo yo, ¿y Ana? ¿Quieres decir? Ya. Y ¿Qué Ana? Vale, me da gracia eso. Y es una de las cosas que más ilusión me hacía, más gracia nos hacía a los dos. Trabajar juntos, pues entrar y decir, hostia, parece que como que no podría ser, ¿no? Y en una comedia hecha por él, una comedia creo que es muy difícil hacer comedia, me parece que es el género más complicado y a nivel de guión, a nivel luego de actores, ¿no? Yo hacer una comedia que sea hacer gracia porque sí el personaje y hacer cosas raras para que la gente se ría, tiene que tener mucha gracia para hacerlo bien, ¿no? Un buen guión de comedia me parece que es lo más difícil, ¿no? Y el estar ahí en aquel lugar tan sensible y tan peligroso es algo que me gustaba mucho y solo de la mano de un director que yo creyera que me puedo fiar, lo haría, y en este caso Manolo lo era, ¿no? Si no es muy peligroso, ¿no? A lo que habías abordado hasta entonces, ¿verdad? Sí, me apetecía hacer algo más ligero, desde otro lado. Bueno, ligero, que tiene momentazos. Hay una parte grave, ¿no? Pero yo creo que él todo el rato está haciendo fuerza para animarse y decir, venga, no. Es más mono es el positivo. Es más mono el personaje, te lo comes. Sí. Te lo comes, vamos. Quieres a alguien así en tu vida todo el rato. Todo el rato. No lo sé, igual debe ser un poco pesado también. Porque es un poco obsesivo y un poco, efectivamente, pero es canalla. Sí, pero bueno. También. Es adorable. Esa mezcla, ¿no? Sí. A las chicas les gusta mucho esa cosa canalla. Eso, sí. Pero muy tierna, esa mezcla canalla, pero tierna, ¿verdad? Bueno, y eso, muy positiva, muy romántica, con las cosas muy claras, por lo menos en ese momento de su vida. Sí. En otro momento no lo sabemos, Es pero... que él tiene una cosa canalla que hay que explotarla. ¿Él te refieres a Eduard o a Jorge? A Eduard. Bueno. A Eduard. Y hablabas de esa sorpresa de la pareja, luego hablaremos de cómo consigues hacer esa pareja creíble con los ensayos y la dirección y con vuestros trabajos, pero de alguna manera las comedias románticas funcionan con parejas aparentemente incompatibles, ¿no? Es algo que viene bien. Yo la incompatibilidad no me la planteo desde el... O sea, yo creo en cada actor y en el personaje, entonces a partir de ahí, evidentemente tienen que tener esa cosa que todos decimos en el cine, que tiene que haber química, pero yo creo que la química se genera en función de las emociones de cada uno, ¿no? Entonces, desde fuera, esa famosa frase de los productores, dicen, no, es que no hay química, o esto no tiene química, esto no... Bueno, la química hay que encontrarla, o sea, es decir, fíjate si había poca química aparentemente en Casablanca, ¿no? Entre estos maravillosos actores que se llevaban a parir, o sea, que decir, luego lo que resulta... Sí, Humphrey... ¿Y se llevaban a parir? Sí, absolutamente. Pues o sea, hijo, que no se aguantaban. diría? O la Reina de África, por ejemplo, también. Sí. O sea, que decir, y eso ya es una cuestión de emoción y de, Qué gran y de trabajo. mentira es el cine, ¿eh? Claro. No, pero es una cuestión de emoción. Entonces, Bueno, a veces hay química real, como os pasa a vosotros. Sí. A veces eso sí, pero ocurre. pasa que no es solo eso. Yo creo que es lo que dice Manolo, ¿no? Es cuestión de curro también y de que eso esté enfocado, porque a veces hay gente que tiene química real tremenda. Sí, y luego que se llevan muy bien no y hay muy buena funciona. relación. Que se presupone esa exacto. química y luego no funciona. Claro. Pues vamos a ver la película, si os parece, que se estará preguntando. Esta, vamos a verla. Luego seguimos hablando pues de todo. Os haré un montón de preguntas porque da para mucho el coloquio, porque planteas muchos temas además que están ahí en la calle. No solamente es una historia de amor. Vamos a acompañar a estos dos seres solitarios en esta emotiva aventura. Vamos a compartir sus miedos, sus inseguridades, sus contradicciones. Y vamos a compartir con vosotros esta comedia romántica que nos recuerda que siempre hay que darle otra oportunidad al amor. Que la disfrutéis mucho. Nos vemos ahora. Lo único positivo de tocar fondo es que todo lo que te depare la vida a partir de ese momento siempre va a ser mejor. Aquí seguimos con Manolo Gómez Pereira. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Ana Belén Hortensia. Tensi, ¿no? Como te llama tu ex. Tensi. Eduard Fernández, Jorge. Bueno, pues ya podemos compartir con el espectador todo lo que comentábamos. Dice Hortensia al final de la película que buscar pareja a partir de cierta edad es como buscar un jersey en rebajas, ¿no? Que todo te parece un asco, pero quizá hay alguno que te queda como un guante. A veces lo que te va a hacer mejor en la vida no es lo que tú piensas, ¿no?
Indudablemente, sobre todo porque en las mujeres tenemos que luchar contra el tópico de que todas estamos esperando al príncipe azul, pero realmente el príncipe azul, ¿no? Y te das cuenta de que el príncipe azul no llega, llega otra persona. Entonces, caerse del guindo y aceptar que no es el príncipe azul y que lo que te llega es esto. Perdona. Ha dicho esto. Una cosa genérica. Yo es que no sé si me da café, la verdad. No, pero es verdad, no sé qué decir. Ella realmente, quiero decir, aparte de el cansancio y el agobio que le produce, ¿no? El empezar otra historia que hace tiempo que tiene pereza, que tiene olvidada, y que yo ahora, pero ¿cómo voy a salir a ligar? O sea, pero yo, a mi edad, o sea, ya te liga él, no ya te tengo preocupes. yo mi vida ya organizada. Entonces, claro, llega él. Y él es justo todo lo contrario de lo que ella ha pensado siempre que podía llegarle en la vida. Le llega de entrada parado, o sea, un tío sin oficio ni beneficio, como decía mi madre. Entonces, claro, es muy difícil abrir los ojos y darse cuenta de ello. Tiene que pasar muchas cosas en poco tiempo, como pasa en la película. Tienen que pasar muchas cosas para que ella se dé cuenta de que a lo mejor que hay en la vida quizá esté a tu lado y no te des cuenta. Que quizás hay que dejarse llevar un poco, sí, y claro, luego ya claro. decidirás que no, ¿no? Pero de entrada ir con el no aquí grabado en la frente quizás no. Que es lo que ella hace, claro. Nos evita experiencias estupendas. Claro, ¿Cómo me miras, Eduard? ¿Por qué esta mirada? Ahora. Es la suya. No, está haciendo Estás recordando quizás, ¿no? Sí, me estaba acordando. Es por lo del por esto. Lo del esto. Ya no era por esto, no. Ya no. Cuéntame ahora cómo fue aquel retiro espiritual del Escorial en el que os encerrasteis a preparar los personajes. Yolanda García Serrano, Joaquín Oristrel y tú con los dos protagonistas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, no te vamos a contar solamente lo que puedas. Lo que puedas. Puramente profesional. Asumo la intimidad, sí. No, pasa muchas cosas porque yo no... A ver, es un método, ¿eh? O sea, quiero decir, esa cosa del ensayo para mí es más... Se parece más a la parte al teatro, de alguna forma, que a lo que es poner en escena o poner en planta, ¿no? la escena. Porque yo creo que, en el fondo, lo que se trata es de analizar cada escena, hablar de ella, leerla y saber por qué. Bueno, y de quién es. El trabajo de mesa, que claro. Siempre hemos hablado de él, no empezar por ahí, claro. Y entonces siempre lo hacemos así. Además, bueno, Ana y yo ya, aparte de la amistad que tenemos y ya habíamos trabajado juntos, eso, yo creo que es lo más eficaz en el sentido de que incluso cuando planteas en un escenario tal, no, pues esto sería así, yo creo que no vale. Entonces, la cosa porque matas también un poco la frescura de lo que luego te encuentras, porque la verdad es que hasta que no pides motor, las pilas no se ponen así, ¿no? Boom, ¿no? Hacen boom, para arriba, y realmente no es... Entonces yo creo que matas toda... Y yo creo que de lo que se trata precisamente es de hablar de cada escena, de poner en pie los diálogos, y entonces a partir de ahí es donde nace una última versión, porque es fundamental. Que es oír, ellos, ya, claro, ¿no? es oír a los actores decir los diálogos, porque muchas veces nosotros escribimos, aunque lo pases por tus tripas y por tu corazón y tal y cual, pero no es lo mismo. Entonces ese proceso es fundamental. Entonces a mí me parece que es un sistema que tenemos hace mucho tiempo y que para mí es fundamental. O sea, quiero decir que prefiero no ensayar ni poner en planta la escena y hacer un trabajo más de juntarnos 3 días, 4 días, 2 días, el tiempo que sea, y hacer un trabajo exhaustivo en eso porque salen muchas cosas. O sea, que en el fondo son ellos los que tienen que estar delante de la cámara y tienen que decir lo que está escrito. Y lo tienen que pasar por ahí. O sea, Oye, Eduard, sí. A mí me sirvió sobre todo para... Yo soy muy pudoroso en la sensación, o vergonzoso, me cuesta entrar así de entrada, creo, sí. Para perder ese miedo, ese abismo, que lo tengo yo y creo que lo tenemos en general todos los actores. Sí. Te tienes que poner luego delante de la cámara y ahí tienes que estar relajado y estar relajado. Tienes que estar y tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo no os conocía, conocer a todo el mundo, ¿no? Verdad que también era Ana Belén, que uno la tiene donde la tiene, ¿no? Ella bajó la escalera corriendo a saludarme, y ya está, Hola. y no pasa nada, y se lo agradeciendo la vida, francamente, pero sirvió para eso. Bajo la escalera, entonces, Eduard. Qué idiota es. Te lo digo de verdad, Y sirvió para eso, para estar relajados, para conocernos y para empezar a decir, ¿no? Y también digo, hostia, yo leer en general
no creo que sea muy buen lector. Que creo que es una cosa que está bien para el actor, ¿no? A primera vista no intentar dar un resultado de... Mira, si ya lo hace bien, dices, tío, pues igual está mintiendo, porque no puede ser que lo haga bien ya porque sí, ¿no? Pero hay que leer, sin más, cagarla, y luego, tranquilamente, ir trabajando, ir haciendo que eso coja forma, ¿no? Creo que de entrada intentar dar resultados es malo, ¿no? Y ahí me sirvió para eso, ¿no? Para ese retiro espiritual, de conocernos y bajar y relajar. Oye, Ana, y el personaje de Hortensia, que yo creo que vive una evolución muy notable y que le viene muy bien, ¿no? Que en principio está pues llena de barreras, llena de contradicciones entre lo que desea y lo que hace en realidad, sí, ¿no? Y tú alguna vez has hablado, cuando promocionabas la película, de pues que está muy relacionado, bueno, pues con las mentiras que ha vivido toda mujer de tu generación, que ha tenido que tragarse una serie de cosas que luego no eran así. Y pues me gustaría que hablaras de esto. De la educación. Del personaje, sí, de esa evolución que vivió Hortensia. Sí, sí, porque bueno, porque es verdad que es de una determinada generación donde te educan primero en base a miedos, ¿no? Esto no se puede hacer porque es peligroso, todo está prohibido, todo es... Entonces te haces mayor, pero siendo muy poco libre, ¿no? Y es lo que le pasa a Hortensia, ¿no? En el momento que su estructura familiar, ella cuando se separa de su marido, que probablemente esa relación ya no tenía ningún futuro, y punto, y el marido encuentra a otra chica, se enamora de ella y se va, y ya está, y no hay más, punto. Tragedia, pues sí, como toda separación trágica, punto. Pero para ella sí, porque se le cae todo, o sea, es que ya todo su mundo pues está en eso, o sea, en este hombre, o sea, no concibe la vida con otro hombre, con otra persona, ¿no? Entonces, claro, pues es un personaje que ha vivido pues en esa contradicción, ¿no? Con los miedos, con las prohibiciones, con el peligro, esto no, con la poca libertad, con la vida como aseadita y aseguradita y punto. O sea, no salirse de ahí, ¿no? Sin ganas de ir por el lado... no voy a decir peligroso, pero un poco por el borde, ¿no? Sí, por el bordecillo, sí, ¿no? Ella ni siquiera se lo plantea. Y justo lo que este hombre le está planteando es eso. Ir por ese otro lado donde ella no toca pie. Ella ahí no hace pie y entonces es... Pero ella es también tremendamente vulnerable, aunque en sus afirmaciones constantes a veces no lo parezca, ¿no? Los dos vuelven a tocar fondo y él también vive una evolución tremenda. Si ella tiene miedo al futuro, Jorge tiene un miedo terrible al pasado. ¿Cuál es la evolución que crees que vive tu personaje? Hombre, tiene un miedo al pasado justificado, ¿no? Es alcohólico, dejó un chaval en coma hace mucho tiempo, ¿no? Y es alguien que no tiene ganas de estar en ese pasado y que apuesta. Yo creo que llega un momento en que a este personaje le han pasado tantas cosas que tiene que apostar por seguir o por ya tirar la toalla del todo, ¿no? Y ya creo que es un depresivo voluntarioso, ¿no? Y que si se le apaga ese motor constante cae en la depresión o en lo peor, ¿no? En este caso es el alcohol, ¿no? Y en sus fantasmas, ¿no? Y creo que es alguien que está todo el rato y que debido a esto de la estadística y demás, ¿no? Busca cosas a las que cogerse, ¿no? Y una de las cosas que encuentra para señales. Es ella. Pero es un personaje muy positivo y muy optimista dentro de todo el drama que está viviendo, sí, obviamente, sí, ¿no? Es muy positivo, sí, y eso hace la película optimista también. Claro, y además está un poco también en función de esas cosas que yo recuerdo también en la infancia. Dice, tengo que llegar, si llego antes de no sé qué a la esquina, es que va a ser hoy un día fantástico. Si abro el cajonista del revés, es que claro, me la ligo. El ascensor, cuando suba, antes de que me tengo que encender un cigarro, no sé qué tal. Entonces es que todo va a ir bien, ¿no? De todas maneras, ¿qué define el amor a los 40? Que le hace funcionar tan bien en el cine. Yo también estoy casado. Bueno, mucha gente lo está. Supongo que sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que el mío no es el único matrimonio que se ha ido al carajo? No le diré nada más. Un momento, no es justo. No será la federación más revuelto. Quizá. Lo importante es que hemos cambiado de rumbo. No puedo hacerlo. No puedo. No sé por qué te he llamado. No quería, pero lo he hecho. Te lo advierto. La posibilidad de enamorarme me causa terror. Entonces seamos solo amigos. Muy buenos amigos. Nos hemos perdido la primavera. Sí. Probablemente esta es mi última oportunidad. Y la mía también.
Y estoy enamorado por última vez en mi vida. Yo estoy enamorada por primera vez. ¿Entonces? ¿Te quedas a cenar? No, a menos que también me quede a desayunar. C'était une liaison pornographique. C'est ça, oui. Une liaison simplement, spécifiquement pornographique. Alors, à un moment, je me suis retrouvée célibataire, avec personne en vue, et je me suis dit, pourquoi pas réaliser ce fantasme une fois pour toutes. El amor a los 40, yo el amor lo he sentido exactamente de otra manera, inconscientemente, pero yo creo que lo que no debes tener nunca es la sensación de tranquilidad. El amor tiene unos resortes y una química determinada, y entonces lo que nunca te debe dar el amor es una perspectiva más tranquila. O sea, el amor va ligado absolutamente a la pasión y al deseo. Entonces, si no existen esas dos cosas, yo creo que no hay ese touch de force de pronto que cuando encuentras a alguien y lo deseas o la deseas y piensas en esa persona, no. Entonces, me imagino que en cada edad tú lo asumes de una manera absolutamente distinta, pero tampoco quiero pensar que es distinto a cuando yo tenía 20. O sea, es decir, el deseo y la pasión, yo creo que no debe ser perecedero, ¿no? No, claro que no. No, pasa que en este caso igual puede ir por sitios distintos, igual a los 40, ¿no? A partir de los 40 o por ahí. Que a los 20 te enamoras de quien te enamoras y es así, y de repente te da el subidón y el corazón te hace pum, ¿no? Y a los 40 uno igual está más maduro y puedes no tener ese subidón de entrada, pero con el tiempo, como la reflexión que hace Hortensia, dice, pues no está mal, ¿verdad? Y vas dándote permiso para decir, igual sí con el tiempo, igual sí poco a poco, igual sí que me estoy negando a eso, ¿no? Igual hay más reflexión también de cara al amor y uno se puede dar ese permiso de enamorarse, ¿no? Sí, más reflexión, indudablemente, que a los 20, pero yo creo que la misma locura que hay a los 20. Igual. Claro, igual, lógicamente, el enamoramiento es igual de loco. Claro, que a veces tanta reflexión hablando. te puede bloquear, ¿eh? Porque ahora justo lo que le bloquea es la reflexión. Eso es Déjame que no pensar. cometen locura, entonces. Déjame pensar. Sí. Qué horror. La química es igual, yo creo. El proceso no, químico o sea, debe ser parecido. Sí. Claro, es que si no... Sí. ¿Tenías algún punto de referencia de alguna película que te gustara especialmente, Manolo? Pues pensamos mucho en una hablamos. película francesa como punto de referencia, sobre todo por el tono, que era Las mejores familias, ¿no? Como en Las mejores familias de Agnès Jaoui, ¿no? Mani. Aunque no muy conocida dentro de nuestras fronteras, la actriz, dramaturga, guionista y directora Agnès Jaoui es una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del espectáculo en Francia. ¿Y qué hago yo mientras tú trabajas? ¿Los hijos, la casa, la cocina? ¿Y qué? ¿Es una deshonra? Pues hazlo tú. Nos quedamos aquí, yo trabajo y tú llevas la casa. ¿No es una deshonra? Junto a su marido, el también actor y guionista Jean-Pierre Bacri, forma una pareja de referencia del paisaje artístico francés. Sus películas ofrecen una visión tan mordaz como melancólica y siempre penetrante de las miserias humanas. Los problemas de peso empiezan así, ¿y luego? Oh, Karin. ¿Estamos trastocando un régimen alimentario por un pedacito de carne aquí hoy a las 13:45? La pluma de Jaoui Bacri desmenuza con mucho humor y mala leche un complejo tejido de relaciones humanas, familiares, amistosas, amorosas o profesionales, con sus implícitas jerarquías y sus profundas y contradictorias motivaciones. ¿Qué tal me sienta? Oh, muy bien. ¿Por qué no pruebas a ladrar? ¡Qué tontería! A Jaoui se la conoce como la Woody Allen francesa, y no es solo por la finura de sus diálogos, sino también porque en su universo nadie está por encima del resto. Hasta los más idiotas tienen sus razones. Con amigos. Vamos a dejarlo, ¿eh? Esta relación gilipollas. ¿Relación gilipollas, dices? Relación de gilipollas, si lo prefieres. Pues sí, lo admito. Lo prefiero. Sobre todo por el tono y esa cosa de comedia, que a veces que es un poco lo que buscamos. Porque hay una cosa como de comedia de película, o sea, esa cosa de... Es una película, o sea, quiero decir que yo lo que persigo siempre, y bueno, pues algo que no es fácil, no solamente por la estructura de la comedia, sino acercar esa comedia a la realidad, o sea, que esté muy conseguida y que el espectador se sienta identificado, ¿no? Y jugar con ese doble y esa, a veces, mirada escéptica o con un humor muy especial, eso no quiere decir que esté distante de la realidad. Entonces, esta película tenía un tono
muy cercano, ¿no? Estaba... Y sabíamos que era también, podía ser modelo, porque decíamos, esta película es muy europea, ¿no? O sea, no podemos tener el modelo de la comedia fantástica americana, norteamericana, como si era el modelo para El amor perjudica seriamente la salud, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, para esta película necesitábamos que el modelo fuese eso, una película cercana, europea, que podía verse. Fue esta porque fue esta, pero nada sofisticada, obviamente. Más de barrio y más terrenal, como decían antes, sí. Claro. Sí. Esto es como, como Leo Macari en Vallecas, ¿no? Está muy bien, un poco perdido. Porque rodasteis, porque las localizaciones... Pues era justamente Vallecas, Carabanchel, Cinturón. ¿no? Sí, Carabanchel y Carabanchel y centro, también decimos centro. Sí, es centro, sí hay centro. Es un Madrid Tienes Princesa. Claro, es un Madrid muy... Bueno, muy clásico, muy naturalista. Muy reconocible, sí. Muy, nada sofisticado, ¿no? O sea, y carreteras del extrarradio, donde siempre nos perdemos. Sí. Oye, te lo ha dicho como por cierto, que recuerdas, ya puedes hacer memoria porque alguna vuelta le has dado de más. No, era yo justo la que se... No, eras tú el que me indicabas y yo la que se perdía. Sí, verdad. Yo era la que iba conduciendo. Claro, la vida misma. ¿Qué secuencia recordáis así como más compleja por separado y juntos? Porque, quiero decir, por separado quizá esté más claro, desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Más compleja? De interpretación más complicada. A mí me daba mucho pudor cantar delante de Magdalena, me daba un pudor tremendo y lo pasaba francamente mal. Pero francamente mal. Pues muy bien. Nunca lo entendí. Ay, qué pudor me daba. Por favor, pero además canta muy bien porque entona muy bien. Quiere decir que no es que tenga un oído aquí y el otro... No, porque además, si las cosas del cine son como son, luego cuando llegas a rodar y tal, de repente dices, no, te pondrán luego la música y tienes que cuadrarlo y tal, y digo, más problemas no, ¿eh? Por favor, ¿eh? Más problemas que mi sentido del ridículo en este momento, ¿no? Que no lo puedo superar. Así, en cuanto a anécdota esa, ¿no? Sí, pero luego hay... Luego estaba yo tenía la de la borrachera, que era una de las escenas. La de la borrachera, además en el hospital, con el chaval y tal. Tremendamente complicada, ¿no? Vamos, pero esas son fantásticas, esa secuencia. Ese color me suele gustar tocarlo. Ese color así... Porque es muy... las borracheras siempre es muy difícil. Sí. Hay que ver dónde te quedas, ¿no? El punto que ese personaje... La verdad es que no... lo rodamos en un... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Pues es muy complicado. Tuvo su tiempo, claro. Que sea creíble. Tú tuviste tu tiempo. O sea, porque es que... Y hablamos de dos cosas... Nada, dos cositas y tal, y tú te tomaste tu tiempo y cuando dijiste estoy, entonces la cámara se movía en función de él, no en función de la cámara. La cámara hizo dos o tres cosas y ya está. No hubo ninguna secuencia que recuerde especialmente difícil. Sí, cuando empezamos a trabajar en el guión, pensé que lo más complicado, como suele ser siempre, son todas las secuencias de coche. Dije, sí. No quiero ni pensar. Ese coche, ese calor, esa cámara dentro, ese motor, ese sudor, ese todo. Y luego fue fantástico. Polvo incluido, porque no tenía suficiente coche. Polvo incluido. Polvo y polvos. O sea, y luego fue fantástico todo el rodaje, todo lo de la furgoneta. O sea, no tengo sensación de, ¿La del restaurante, de nada. La del restaurante con los niños, no. Esta no era especial. No, pero sí recuerdo que fue... a ver... es que era complicado porque los niños tenían que venir, tirar del y tú mantener como la situación y tampoco... Yo tenía mucho miedo a de repente ser como una especie de ogro, o sea, explotar y ser un poco como ogro, ¿no? Que estoy diciendo, o sea, tampoco era como también buscar ahí el equilibrio de esa... Y luego siempre que tienes que hacer algo así como brusco y tal, y como muy enfadada y muy cabreada, siempre piensas... Igual me paso, ¿no? Juan Amorós hace una fotografía muy luminosa. Estás guapísima. Es verdad, ¿no? Juan Amorós. No es verdad, que es una foto muy luminosa y muy volcada también en los actores y que es muy naturalista la película y podría no ser así.
podía no darle importancia a eso, ¿no? Y sí se lo da. Y luego la música, yo creo que también es una parte... Sí, porque tiene un punto amargo, ¿no? Y es que hay una mezcla, ¿no? De amargura y bueno, esa parte romántica también, pero sin caer en el pastelillo, ¿no? Ni una cosa sinfónica excesiva, ¿no? Yo creo, y aparte, hablo de la música argumental y luego las canciones que sí tienen, que además buscábamos eso ya cuando ya empezamos a trabajar en la versión para rodar, que las canciones tuvieran una relación con la situación, o sea, que las letras, ¿no? Y tuvieran algo argumental también, ¿no? Que era... Y además es que forman parte de la memoria histórica. Claro, tenemos son canciones míticas que solamente te da un vuelco el corazón, ¿no? Escucharlas. Claro, es que tenemos una música fantástica como para no tener que... Perdonar, faltaba poner una de Ana Belén y de repente decir, coño, pero sí. Hubiera sido... distanciamiento brechiano, ¿no? Sí, hubiera sido una cosa freudiana ya como lo que más en el coche. ¿Te recuerdas a alguien? ¿Me recuerdas a alguien? Lo hubiese hecho perfecto, vamos, sin cantado, inmutarse, ¿no? Mira, todavía dice, por favor, cómo no. Bueno. Y luego hay un sutil retrato de costumbres a través de eso que tú comentabas antes de las estadísticas, que ellos se agarran a eso como se podían agarrar a otra cosa, pero se hace un repaso de lo que vive nuestra sociedad en ese momento, ¿no? A través del sentido del humor. Sí, separadas, el 90% de tal se enamora una vez en la vida, el 70% y de repente el espectador dice, ¿es verdad? ¿Es verdad? Y claro, son estadísticas. Sí, y sobre todo porque los personajes tienen tiempo, porque cada uno viene, él por un lado y ella por otro lo hace, ¿no? O sea, y además, bueno, la relación que tiene Hortensia con ese mundo también, ¿no? Porque está viviendo día a día, ¿no? Los parados que van a la oficina y tal, entonces tiene es ese tiempo que de análisis un poco también neurótico, ¿no? Sí, una realidad de la estadística. No, porque a Hortensia le pasa lo que le ocurría a Diana en El amor perjudica seriamente. Es que pienso mucho ahora. Está bien, pero ya lo dicen ellos en la ducha. Pienso mucho. No pienses. Me da para pensar mucho lo que me está pasando. Sí. Bueno, pues nos tenemos que ir yendo. Yo creo que podemos cerrar con el título, ¿no? ¿Qué cosas hacen que la vida merezca la pena? Uy. Venga, una cada uno. Como Iñaki y Gemma. Pues un baño por la noche en el mar, por ejemplo. Muy bien. Los amigos. Pues levantarse las veces que haga falta con alegría. Pero qué bueno, por Dios. Muy bien. Pues nada, mil gracias por haber estado con nosotros, que nos hubiéramos quedado toda la noche aquí charlando sobre vuestra película. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros nos despido. Como siempre llega la hora del cortometraje en Mercedes.